14. Si se puede poner de pie, le invito a que se ponga de pie esta mañana. Josué capítulo 9, del versículo 1 al versículo 14. El tema para esta mañana es: no te dejes engañar. No te dejes engañar. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros? ¿Y de dónde venís? Ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que él hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino del día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mojoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Oramos. Señor, una vez más venimos ante tu presencia, agradecido, Dios, porque no dudamos que tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en tu nombre, el poderte alabar, el poderte adorar, bendecirte, Señor, proclamarte una vez más como Rey y Señor de nuestras vidas, el poder recordar ese enorme y grande sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros. Y ahora gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra para poder meditar en ella. Te ruego, Dios, que abras los ojos de nuestro entendimiento, para que el propósito para el cual tú la envías en nosotros se pueda cumplir, Señor, y en cada uno de los oyentes. Bendice a los oyentes presentes, bendice a aquellos que nos escuchan allá en la intimidad de su hogar, a través de las redes sociales, ya sea en este momento o en cualquier otro momento que tu palabra sea escuchada, Señor. Que pueda tu palabra, Señor, obrar en nuestros corazones, y que mientras tu palabra se predica, tú sigas obrando milagros, prodigios, maravillas en medio nuestro. Porque te lo pedimos, Jesús, en tu bendito nombre, por quien te damos gracias. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento esta mañana? No te dejes engañar. No te dejes engañar. Yo le hago una pregunta y yo sé que la mayoría me va a decir que sí. ¿A cuánto nos han engañado? Amén. El mundo hoy en día como que fuese una de las herramientas más utilizadas, el engaño. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, quizás tendría unos 10 o 11 años, mi mamá me mandaba al mercado porque tenía una pequeña tienda. Y en aquel entonces llevar 10 colones al mercado pues era dinero. Y yo
en mi inocencia, andando allá por la iglesia del Calvario, me apareció un sujeto que yo no conocía. Pero me mostró confianza y me dijo que era de la parroquia esa. Y que la iglesia estaba dando juguetes y que la iglesia estaba regalando cosas. Y yo le creí. Y me dijo, vamos a ir a buscar a no sé quién, me mencionó un nombre. Pero me dijo, tienes que ir sin dinero en la bolsa, me dijo. Porque si él se da cuenta, me dijo, que andas dinero, no te van a dar nada. Y yo andaba en ese entonces, me recuerdo yo, 17 colones que mi mamá me había dado para ir a hacer las compras. Y me dijo, así que me lo vas a dar, me dijo, y yo voy a ir a traer la llave, me dijo. Y yo de inocente le entregué el dinero. Y se metió por unos pasillos que hay allí para meterse a unos bazares. Ustedes algunos conocerán esos pasillos. El que se metió y el que nunca salió. Y yo esperando. Fui engañado. Y así como yo he sido engañado, muchos de nosotros hemos sido engañados. Muchas veces nosotros como cristianos todavía practicamos la mentira. Mire, ¿y por qué vino tarde? Nos dice el jefe. Ay, que mira qué gran trabazón había. Había un accidente. ¿Y qué? Nos levantamos tarde. Pero mentimos en cosas muchas veces que pudiesen ser insignificantes, pero mentira es mentira. Delante de Dios no hay mentira grande ni pequeña, mentira blanca ni negra, todo es mentira. Y el relato que ahora leíamos de los gabaonitas, dice que los gabaonitas era una ciudad importante de los heveos, famosa por un gran estanque que había en ella. Se hallaba a 8 kilómetros al noroeste de Jerusalén y en el camino hacia Jope. Sus primeros moradores se reconocen como el remanente de los amorreos y fueron notables por la astucia con que subsistieron en los días en que Josué peleaba contra las tribus que ocupaban el este del Jordán. Valiéndose de su astucia, los gabaonitas pactaron con Josué y ancianos de Israel que no serían exterminados, sino empleados como leñadores y aguadores. Por eso el tema esta mañana, no te dejes engañar. La imagen que yo ponía ahora ahí para ponerles el tema, un ratón viendo una trampa. Usted le pone al ratón allí un pedacito de tortilla en una trampa de esas, le aseguro que al siguiente día ya va a amanecer desnucado, ¿verdad? Porque le apareció atractivo el bocadillo que ahí estaba, sin saber que esa era su muerte. Y el enemigo es así de astuto con cada uno de nosotros. El enemigo usa de astucia. Y sabe, el enemigo es pero muy astucia. Dice que la astucia o una persona astuta está definida como un sujeto capaz de tener habilidades cognitivas más desarrolladas de lo normal. Yo no sé si usted se ha topado con personas astutas que se lo echan a la bolsa a uno y lo convencen. Aunque usted esté viendo que esto es azul, él le dice que es blanco. Y cuando usted termina de hablar con él, usted está convencido que es blanco. Porque son personas astutas que tienen esa habilidad para hablar, para convencer. Y se las inventan a morir para poderlo convencer. Una persona astuta sabe actuar, aferrarse al rol que le toca vivir en cada momento. Ese se adapta. Hoy puede estar aquí y puede hacerla de enfermo. Y se pasa al otro lado y hoy puede estar alegre. Y se pasa para el frente y ahora puede hacerle de borracho. Y se pasa para el otro lado y puede tomar como que fuera camaleón cualquier color según le convenga. Así que una persona astuta es aquel que se aferra al rol que le toca vivir en cada momento. Una persona astuta son calculadores. Sabe en qué momento le va a llegar. Como nuestros hijos cuando quieren algo.
Ellos nos tienen, como dicen, medidos. Si nos ven molestos, no, ahorita no es momento para pegarle el balazo y sacarle $1. Pero cuando nuestros hijos quieren algo, ¿verdad? Que se nos acercan. Las niñas le enrollan el pelo a la mamá, le soban la espalda. Mami, te quiero. Mami, ¿no quieres agua? ¿Saben? Tienen astucia. Y cuando menos sentimos, nos dan el balazo. Mira, no tenés $1. Fíjate que voy a salir con mis amigas. Pero saben calcularlo. Y aquella persona que es astuta sabe calcularnos. ¿Cuántas veces usted y yo, Dios puso en nuestro corazón venir a la iglesia? Y ahí nos arreglamos tempranito. Ya las hermanas ya tienen planeado qué vestidos se van a poner, qué zapatos van a traer, qué cartera van a traer. Y venimos a la iglesia. Pero el enemigo, como es astuto, allá a la entrada nos hacen enojar. Imagínense, el enemigo nos tiene calculados. O ya para salir para la iglesia, no hallamos los zapatos. Mira, ¿no viste dónde puse la Biblia? No hallamos la Biblia porque el enemigo nos está poniendo trampas para que usted y yo nos alejemos de Dios. El enemigo astuto traiciona la confianza de otros para su propio beneficio. O sea que a a la persona astuta no le interesa su bienestar. Él solo quiere aprovecharse de usted. Él anda buscando su propio bienestar. Oculta sus verdades, sus sentimientos y sus intenciones. Voy a poner este ejemplo de lo que mencionaba hace un momento del hermano Efraín. Usted conoce al hermano Efraín, el anciano que se sienta de ese lado. El enemigo lo ha atrapado ahorita en el alcoholismo. En la casita que tiene, él tiene las escrituras que están a nombre de él. Yo fui testigo de ese proceso cuando la hermana Kelly le hizo ese trabajo para que la casa estuviera a nombre de él, porque era de su esposa que falleció. Pero ahora que él está en esa condición, hay unas personas por allí que hasta donde yo me daba cuenta, ellos le están financiando para que beba, con la intención de que en ese estado alcohólico él pueda afirmar que les está traspasando el derecho de la casa a ellas. Personas que ya por naturaleza aquí en la colonia se han dado a conocer que esa es su intención, caerle encima a personas así necesitadas, personas discapacitadas, para dejarlos en la calle. Entonces saben que estas personas, como son astutas, dicen que se le llegan a meter a la casa con el son de, como dicen, de enamorarlo, pero no es esa su intención. Yo le tendría aconsejándolo a él, le decía: hermano, estas personas lo que quieren es su casa, no lo quieren a usted, quieren caerle encima con su casa. Pero el enemigo es astuto. Entonces, el enemigo sabe usar juegos mentales, usar tácticas psicológicas para controlar a otros. Sabe poner trampas o usar tácticas engañosas para conseguir lo que quieren. Yo he conocido casos de hermanas o hermanos, y se da más que todo quizás en las señoritas, en las hermanas, que de repente alguien vio que determinada hermana viene a la iglesia y dice: esa muchacha me gusta. Pero nosotros, como somos bien bíblicos, ¿verdad?, decimos: yo no me puedo unir a yugo desigual. Entonces viene esta persona y es que no me hace caso, voy a la iglesia, dice. Y viene esa persona a la iglesia y se sienta en medio nuestro, canta y lee la Biblia, pero su intención no es adorar a Dios. Su intención no es venir a levantar su mano y recibir a Cristo como Señor y Salvador de su intención es conquistar a determinada persona. Y muchas han caído en la trampa, muchos habrán caído en la trampa. Una persona astuta es una persona hipócrita, de dos caras en su comportamiento y en sus acciones. Saben mentir, manipular a otros para lograr sus beneficios personales, y utiliza a otros como peones para
sus planes. Volvamos al relato que ahora leíamos. Josué había ya conquistado a Jericó. Dios se había manifestado de una manera sobrenatural. Conocemos la historia, cómo ellos habían rodeado la ciudad por 7 días y al 7º día dieron 7 vueltas, gritaron y los muros cayeron y conquistaron. Después de Jericó había otra ciudad llamada Jai. Usted sabe lo que les pasó a los israelitas ahí. Fueron derrotados por un anatema que había desobedecido la ley de Dios. Pero Dios les ayudó y conquistaron. Y ahora estaban para conquistar estas otras ciudades que acabamos de mencionar acá en la lectura que tuvimos. Y dice que todos los moradores de esa tierra se confabularon y dijeron, ellos habían oído del Dios de Israel. Ellos habían escuchado lo poderoso que el Dios de Israel era. Y ellos dijeron, nosotros vamos a caer también. Vamos a caer. Si Jericó, que era una ciudad fortificada, y si Jericó, que era una ciudad famosa en aquel entonces, que era impenetrable, si lo podíamos decir de esa manera, había caído, ¿cómo no vamos a caer nosotros? Entonces los reyes, que en aquel entonces eran como tribus, digámoslo de esa manera, se habían unido para hacerle frente a Josué y al pueblo de Israel. Pero los de Jai eran astutos y dijeron, no, de todas maneras, vamos a morir, vamos a caer. Y se fingieron, dice, embajadores. Y ya leímos, dice que agarraron pan, agarraron vino en sacos y odres viejos, zapatos viejos, ropa vieja, todo como para aparentar que venían de lejos. Y llegaron a donde estaba Josué, al campamento en Gilgal, dice la palabra de Dios, y hablaron con Josué y con los ancianos y les dieron un discurso que los convenció. Los convencieron. Imagínense si los vieron con los zapatos todos polvosos, todos rotos, la vestidura sucia, rota, y lo que llevaban, el pan, dice que estaba duro y mojoso. A cualquiera convencen. ¿A cuánta gente no han engañado allá en el centro con el famoso lingote de oro, con el famoso billete premiado? Porque la gente tiene labia para convencer. Y estos gabaonitas usaron de su astucia y dieron ese discurso y se presentaron y dijeron, somos sus siervos, vamos a hacer lo que ustedes nos digan. Y convencieron. Y ya dijimos, eran calculadores, deshonestos, ingeniosos, eran manipulativos, estratégicos, oportunistas, indignos de confianza. Pero a pesar de todo eso, el problema más grave, lo dice el versículo, o lo que más quizás esta mañana tenemos que recalcar, es lo que dice la parte final del versículo 14. Y dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ese es el problema, no consultarle a Jehová. ¿Cuántos dolores de cabeza nos evitáramos si le consultáramos a Jehová? Voy a hacer un préstamo y atractivo, ¿verdad? Me voy a comprar un carro, voy a comprar una televisión nueva, voy a pagar aquí, voy a pagar allá, pero no le consultamos a Dios. No le consultamos a Dios. Yo siempre he aprendido que cuando usted y yo vamos a tomar una decisión, por más pequeña o más grande que sea, tenemos que consultarle a Dios. Señor, ¿será bueno que yo me cambie de trabajo? ¿Será bueno, Señor, que yo me meta a esta deuda? ¿Será esta la persona que tú tienes preparada para mi vida? Porque hay veces, como por no consultarle a Dios, nos salen boxeadoras o boxeadoras. Por no consultarle a Dios, nos metemos en deudas que no podemos pagar. Porque acá Josué y los ancianos, que eran los representantes
en ese momento de Israel, cuando estas personas se les presentaron, ellos tendrían que haberle consultado a Dios. Porque si me acompaña a Deuteronomio capítulo 20, versículo 16, Dios les había dado un mandamiento, una ordenanza. Y dice: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Dice el 17, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y dice el versículo 18, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. O sea que la orden que Dios les había dado era darles Juan, como decimos, exterminarlos. Entonces, cuando estos gabaonitas se presentaron delante de los israelitas, ellos tendrían que haberle consultado a Dios, o por lo menos indagar. Yo me recuerdo que, no sé si ahora la gente todavía hará, pero los padres de antes, cuando le salía un pretendiente a la muchacha, antes de que el padre diera la aprobación, los padres indagaban a dónde uno vivía, si uno trabajaba, si no tenía antecedentes penales por ahí pendientes con la justicia, antes de que los padres aprobaran una relación. Hay que indagar. Nuestros hijos muchas veces, aparecen con cosas de dudosa procedencia, por así decirlo. Usted no felicita a su hijo, ¿verdad? Y dice: hijo, qué bueno, ya Dios te proveyó lo que quería. Imagínese que aparezca con un teléfono por ahí. No, hay que averiguar de dónde lo obtuvo, quién se lo ha dado. Pero muchas veces no indagamos, y a los israelitas les pasó que no, y decía el versículo 14, por no consultarle a Dios. Y sabe, cuando no consultamos a Dios, estamos fuera de la voluntad de Dios. En el momento en que nos adelantamos a Dios, en ese momento nos apartamos de su voluntad. Nos apartamos de su voluntad. Y eso trae como consecuencia que nuestras bendiciones se atrasan. ¿Sabe? Si seguimos leyendo el relato de aquí de Josué 9, dice que a los 3 días se dieron cuenta que los habían engañado, que eran sus vecinos. Y lo peor del caso es que ellos juraron delante de Dios, hicieron un pacto que no los podían matar. Y a los 3 días, cuando ellos iban ya avanzando para la conquista, se van a topar con ellos otra vez. Mirad, si estos son con los que acabamos de hablar, si son vecinos de nosotros. Pero dice que ya no pudieron hacer nada. A pesar de que Dios les había dicho que tenía que eliminarlos, ya no pudieron hacer nada por la palabra que habían jurado, que no los podían exterminar. Entonces, cuando usted y yo no le consultamos a Dios, eso trae ruina a nuestra vida espiritual. ¿Por qué Dios les había dicho a ellos que no tenían que quedar vivos? Porque se iban a contaminar. Y si usted lee los relatos del pueblo de Israel, ellos se contaminaron, tomando mujeres paganas, adorando dioses extraños, haciendo incienso, quemando incienso, haciendo altares a dioses paganos. Cayeron en la idolatría, cosa que ya Dios les había advertido. ¿Todo por qué? Por no consultarle a Dios. Entonces trae ruina a nuestra vida espiritual. Caemos en el engaño. Y como yo decía en un principio, vivimos en un mundo engañoso. ¿Cuántas veces nos han dicho: no, hombre, si ya no es necesario que vayamos a la iglesia? Ahora ahí por las redes sociales lo podemos ver.
Sí, está bien, pero yo le aseguro que si usted comienza a ver un mensaje a través de las redes sociales, a los 5 minutos estamos dormidos. O haciendo oficio, o haciendo cualquier otra cosa, es mentira, no lo escuchamos. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? A congregarnos, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre. Entonces necesitamos confiar en Dios. Cuando no le consultamos a Dios, caemos en pecado, porque se viola el principio de Dios. Ya lo vimos ahí en Deuteronomio 20, Dios les había dado una ordenanza y no la cumplieron, porque no consultaron, no indagaron, no investigaron, no observaron. Vamos finalizando, acompáñenme al proverbio número 20. Proverbio número 20, versículo 1. Dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Cuando usted y yo conocemos la palabra de Dios, podemos entonces vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y difícilmente vamos nosotros a caer. Dice el Evangelio de Juan, San Juan 10:10, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás es el personaje más astuto que ha existido desde el principio. ¿Recuerda ya usted en Génesis qué sucedió? Dice que se le presentó a la mujer en forma de serpiente y le dijo, con que Dios ha dicho que no comáis. Imagínense de la manera en que se le presentó. Él es astuto. Él es astuto. Dice, hemos aprendido que Satanás, a pesar de que fue desterrado del cielo, él no ha perdido su poder. Él sigue siendo poderoso, pero no todopoderoso, poderoso. Él es astuto y él se nos va a presentar de una manera que nos va a engañar, que nos va a hacer caer. Así que tenemos que ser diligentes, tenemos que consultarle a Dios para no caer en las garras del enemigo. Así que no nos dejemos engañar. Regálele un aplauso esta mañana al Señor. Señor, bendecimos tu nombre. Gracias una vez más, Señor, por lo bueno, lo maravilloso, lo grande que tú eres. Gracias porque esta mañana nos hemos gozado en tu presencia, Señor. Te hemos alabado, te hemos adorado, te hemos bendecido, Señor. Hemos rememorado, recordado ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Y gracias ahora por tu palabra, por advertirnos, Señor, no caer en el engaño del enemigo, no caer en la astucia del enemigo, Señor. Muchas gracias. Yo te ruego esta mañana por cada uno de los que estamos aquí presentes, por nombre, por familia, Señor. Tú conoces nuestra condición, Señor. Tú conoces nuestras necesidades. Ruego por aquellos, Señor, que están enfermos. Ruego por aquellos que están pasando por necesidades, por aquellos que están en escasez. Levanta tú al caído esta mañana, fortalece al debilitado, sana al enfermo, Señor. Rescata a aquellos que están perdidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a vivir de acuerdo a tu palabra, a tus estatutos, a tus decretos, Señor. Yo te ruego por cada familia representada esta mañana aquí en este lugar, por aquellos que nos escuchan allá en la intimidad de sus hogares, Señor. Quizás estén pasando por dificultades, por problemas, pero Dios tiene una respuesta a cada necesidad. Yo no quiero finalizar esta mañana sin antes preguntar si alguna persona no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Quizás acá todos seamos cristianos, pero para usted que nos escuche en su hogar, para usted es la invitación esta mañana. Es momento de recibir al Señor como Salvador de su vida. Yo le invito a que con todo su corazón, con mucha fe, pueda repetir esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz
por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Soy pecador, me arrepiento, salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en mi lugar. Gracias por salvar mi alma el día de hoy. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Ahora, Señor, en tus manos depositamos cada una de nuestras vidas para que nos lleves con bien a nuestros hogares, para que nos bendiga, Señor, en lo que resta de este día. Y si es tu voluntad, Señor, permítenos volver por la tarde, porque en tu nombre, Jesús, lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones a todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Y si nos puede acompañar por la tarde, 5 de la tarde, será bienvenido. Gracias y bendiciones.